Estarás de acuerdo conmigo en que lo más común, muchas veces, no voy a decir siempre, pero muchas veces, es dar prioridad a grupos musculares que no la necesitan. Por ejemplo, yo cuando empezaba a entrenar, pues evidentemente aplicaba muchísimo volumen a lo que es el pectoral, a lo que son los bíceps, los tríceps, grupos musculares que normalmente siempre nos vemos, son más llamativos, queremos llenar la camiseta y evidentemente no nos damos cuenta de que hay otras cosas mucho más importantes antes que aplicar demasiado volumen sobre estas zonas, algo que muchas veces llega a ser incluso contraproducente. Así que hoy os voy a hablar un poco acerca de este tema porque es una duda que recurrentemente me llega, el hecho de, oye, yo quiero aumentar mis brazos, quiero aumentar mi pectoral, quiero, por ejemplo, aumentar mis trapecios. ¿Cómo lo puedo enfocar? ¿Meto más volumen? ¿Meto más ejercicios? ¿Hago una mayor frecuencia? Bueno, os voy a hablar un poco acerca de este tema y sobre todo os voy a contar cómo lo haría yo porque seguramente os sirva de interés a muchos. Antes de nada, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com, también en lifters.es, donde cada semana escribo mucho más acerca de todos estos temas. Y también os dejo en las notas del episodio el enlace a mi diario de entrenamiento, un diario físico en el cual podéis anotar hasta 100 sesiones, dura varios meses, podéis registrar ahí pasos diarios, actividad, básicamente las medidas corporales que os vayáis tomando y de esta manera tenéis un diario bastante completo en el cual registrar absolutamente todo. Es algo que me hace mucha ilusión, lo saqué ya hace unos meses, ha tenido una buena acogida, me habéis escrito algunos de los que lo habéis comprado y habéis dicho que os está sirviendo bastante, así que estoy muy contento, la verdad. Y lo dicho, a ver, normalmente cuando planteamos una rutina de entrenamiento y sobre todo queremos que tenga efecto rápido, por así decirlo, pues normalmente lo que hacemos es meter un montón de volumen a zonas, a grupos musculares que no la necesitan. Y os he comentado que yo al principio lo hacía, por ejemplo, en el pectoral, lo hacía para el bíceps, el tríceps, los trapecios, los gemelos incluso también, ¿por qué no decirlo? Pero es verdad que si lo pensamos fríamente, estos grupos musculares, por ejemplo el bíceps, por ejemplo el tríceps, crecen mucho más de manera indirecta, o la gran mayoría de las veces lo hacen mucho más de manera indirecta, que no de manera directa. Por ejemplo, si una persona empieza a entrenar hoy y coge una rutina torso-pierna, que es una buena rutina, pero dice, yo es que quiero llenar la camiseta, quiero que, por ejemplo, las mangas se me vean llenas, se me vean brazos grandes. Evidentemente esa persona va a meter muchos ejercicios para el bíceps, también va a meter muchos ejercicios para el tríceps, pero no es algo necesario, no es algo que esa persona necesite, porque al principio lo que hay que hacer es hacerse fuerte, generar una buena intensidad en cada entrenamiento, ir progresando poco a poco. De nada me sirve no ser capaz de hacer ni siquiera 3 dominadas y, por ejemplo, tener unos bíceps de 40 centímetros. Algo que, por otra parte, normalmente no se suele dar. No he visto a muchas personas con brazos gigantescos y que luego no sean capaces o de hacer dominadas o de hacer, por ejemplo, un remo con cierto peso y todos estos ejercicios. Entonces, lo primero es la base, lo primero son los ejercicios básicos multiarticulares. Si yo, por ejemplo, quiero tener los brazos grandes, evidentemente tengo que progresar tanto en dominadas como en remos, como en estos ejercicios. Si yo llego a un punto en el cual hago 20 dominadas del tirón, o me lastro en dominadas, o hago un remo con barra y lo hago con un peso ya considerable, con bastante peso, con buena intensidad, evidentemente el brazo va a crecer porque de forma indirecta necesita crecer. Y lo mismo ocurrirá con el tríceps. Yo puedo enfocarme en hacer extensiones de tríceps o en hacer press francés o en cualquier ejercicio para esta zona, pero idealmente lo que tendría que hacer es hacerme fuerte en los ejercicios de empuje, tanto un press militar como un press de banca, un press con mancuernas, un press en máquina convergente, unas flexiones lastradas en anillas, unos fondos. Todos estos ejercicios van a ser mucho más efectivos de cara a que crezca el tríceps que no, por ejemplo, enfocarme únicamente en esos ejercicios de forma aislada. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la base siempre es la misma, la base debe de cumplirse y una vez cubierta, una vez que ya tenemos cierto nivel, pues ya podemos ver realmente en qué punto nos encontramos y cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Pero al principio no lo sabemos, al principio no tenemos ni idea, porque yo, por ejemplo, cuando empezaba, puedo decir, sí, mi punto débil es el bíceps, porque le tengo muy pequeño. Vale, sí que es cierto que le tenía pequeño porque no lo ejercitaba, porque no lo entrenaba, pero tampoco entrenaba la espalda, tampoco entrenaba los empujes, tampoco entrenaba la pierna. Por lo tanto, en general, todo mi cuerpo era pequeño, los músculos eran pequeños. Entonces, no puedo decir que mi punto débil era ese, o no puedo decir que mi punto débil es el abdomen cuando nunca lo he entrenado y cuando tengo, por ejemplo, un porcentaje de grasa que no me deja ver los músculos realmente.
Entonces, en este caso, hay que empezar por lo básico, hay que empezar por hacerse fuerte, tanto en dominadas, remos, empujes, también en sentadilla, ejercicios del tren inferior, y a partir de ahí, a partir de que consigamos cierto nivel, pues analizamos cuáles son nuestros puntos débiles de forma objetiva. Oye, pues mira, yo ya soy muy fuerte en dominadas, soy muy fuerte en remos, soy muy fuerte en empujes, pero resulta que el brazo es que no crece, no hay manera. Y estoy convencido, además, de que si creciera, de que si le diera un poco más de volumen, mejoraría también en esos ejercicios básicos. Ahí sí que es cierto que conseguiríamos ese efecto. Es decir, si yo, por ejemplo, ya muevo cierto peso en dominadas o en remos o en un press de banca, evidentemente si yo luego realizo algún ejercicio accesorio para los brazos, el trabajarlos de manera directa va a hacer que indirectamente mejore también en estos ejercicios básicos porque voy a tener mayor masa muscular, porque voy a tener más fuerza, porque voy a poder generar más intensidad. Entonces, en ese caso, sí que resulta interesante meter cierta cantidad de volumen en, por ejemplo, los brazos, o por ejemplo, el abdomen, por ejemplo, en los gemelos, aunque es un grupo muscular que, bueno, es un poco más genético, pero evidentemente si queremos mejorarlo, también tenemos que trabajarlo directamente. Pero, ¿de qué sirve, por ejemplo, trabajar los gemelos con un montón de volumen cuando, por ejemplo, hago sentadillas con 10 o 20 kilos? Pues estaréis conmigo en que no tiene mucha lógica, evidentemente. Al igual que no tiene mucha lógica hacer un montón de volumen para el bíceps o para el tríceps cuando no hago ni una o dos dominadas, cuando no soy capaz de hacer 10 fondos en paralelas o cuando no levanto ni mi propio peso en un press de banca. Entonces, ¿al principio se pueden hacer ejercicios accesorios? Sí, siempre se pueden hacer ejercicios accesorios al principio. Yo es algo que siempre he hecho, pero una cosa es meter cierta cantidad de estos y, por ejemplo, hacer una o dos series o tres series como mucho para ellos. Y otra cosa muy diferente es, por ejemplo, hacer un montón de ejercicios para el bíceps, un montón de ejercicios para el tríceps, un montón de ejercicios para el abdomen, para los gemelos, para grupos musculares que son más secundarios, por así decirlo. Y luego, lo más básico, lo más importante, dejarlo totalmente de lado pensando que ya lo entrenaremos porque no se ve tanto. Entonces, bueno, la espalda en sí no hace falta que la entrene mucho. Y yo he llegado a ver programas en los cuales se hacen 10 o 12 o 14 o 16 series para el bíceps y 12 series para la espalda. O por ejemplo, las mismas series para el tríceps o los gemelos y luego para la pierna o para el pectoral o para grupos musculares un poco más grandes, incluidos los hombros también, bueno, pues los dejamos un poco más de lado y hacemos 12, 14 series. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, bueno, en este caso, lo primero habría que empezar por ahí, hacernos fuertes, generar intensidad, un volumen adecuado. De todo esto he hablado en la newsletter en lifters.es, así que si no estás apuntado, te animo a que te apuntes porque vas a recibir mucho más contenido vía email acerca de cómo plantear un programa aplicando todo esto. Y luego, una vez hecho eso, pues evidentemente ya tocará decir, bueno, pues mira, mi punto débil es este, entonces tengo que meter más volumen sí o sí. Entonces voy a hacer un mesociclo orientándome principalmente en esta zona. Bueno, pues sí que se puede hacer sin ningún tipo de problema. Junto a todo esto, evidentemente, habría que ver otros factores como por ejemplo el hecho de comer lo suficiente o descansar lo suficiente. Si yo no como lo suficiente, pero meto un montón de volumen o entreno muchísimo, pues los resultados no van a llegar porque no estoy comiendo lo que necesito y evidentemente siempre me voy a ver igual. Se puede ganar un poco de masa muscular, se puede perder un poco de grasa, se puede obtener cierta recomposición corporal, pero visualmente, como nos vemos cada día, lo más probable es que no consigamos ese efecto que buscamos. Y además va a ser muy lento el proceso. Será lento porque no vamos a crecer, no va a subir el peso, no vamos a ganar masa muscular, no vamos a generar un entorno anabólico que sea propicio para todo esto. Y evidentemente, si lo juntamos con el mal descanso, pues está claro que no vamos a rendir lo suficiente, no vamos a aplicar intensidad y va a dar igual que metamos, no sé, 20 series para el bíceps cada semana, que hagamos una frecuencia 6, que lo entrenemos desde diferentes ángulos, con un montón de ejercicios diferentes, va a dar exactamente lo mismo porque el bíceps será exactamente del mismo tamaño semana tras semana. Así que, si estáis en este punto, mi recomendación es lo que acabo de comentar, empezar por la base, empezar por lo básico, hacernos fuertes, sobre todo con un volumen adecuado, dejar esos ejercicios más analíticos, más accesorios para el final y luego, según vayamos consiguiendo cierto nivel, según por ejemplo nos planteemos ya metas un poco más altas, por así decirlo, bueno, pues en este caso ya podemos optar por otras distribuciones en las cuales hagamos los ejercicios accesorios al principio. Por ejemplo, podemos hacer un ejercicio de bíceps al principio de la rutina sin ningún tipo de problema, o uno para el tríceps, uno para los gemelos, o podemos hacer un poco más de frecuencia de entrenamiento para estos grupos musculares.
Eso ya, según lo vayamos viendo, pero como digo, cuando ya tengamos cierto nivel. No, por ejemplo, empezar con esto cuando ni siquiera somos capaces de hacer unas dominadas o unos fondos en paralelas. Así que bueno, esta es mi recomendación, espero como siempre que os resulte de interés. Para cualquier otra cosa, cualquier duda que me queráis plantear, lo podéis hacer a través de mi web ivyamazares.com. Os recuerdo de nuevo también que os podéis apuntar en lifters.es a la newsletter. Y nada más por hoy. Espero que paséis un buen día y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Chao.